El primer problema que tiene Honduras es que la gente es pobre, la gente no come. Si yo llego a presidente, nosotros podremos producir alimentos para 80 millones de personas. Podremos alimentar a nuestro país y además venderle a los demás países de Centroamérica. Siendo contundente, ¿se arrepiente de haberse aliado a Libre? Y yo en ese momento tomé una decisión de la cual no me arrepiento. Mi adhesión no fue a Libre. La alianza con el Partido Libre no fue una alianza ideológica. No porque yo sea comunista o tenga las ideas de él. Yo no hablé con Xiomara nunca. De eso lo viví. Hay que eliminar a los corruptos. Bienvenidos a Tu Nota Podcast y como lo hemos hecho a lo largo de esta temporada, continuamos conversando con los candidatos a la presidencia del país. En esta oportunidad nos acompaña Salvador Nasralla del movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal, quien nos compartirá en primera instancia sus propuestas de gobierno y esperamos a usted, nuestra audiencia, que nos envíe sus preguntas para que también pueda tener ese acercamiento con el candidato. Bienvenido. Muchas gracias, Maciel. Muchas gracias a todos los que están pendientes de nuestra propuesta y de las cosas buenas que nosotros sabemos cómo hacer para Honduras. Sabemos que usted tiene un plan de gobierno bien estructurado, que está con 100 propuestas, pero obviamente no podremos abordarlas todas. Así que tal vez si nos puede detallar cuáles son los 3 o 5 ejes principales que marcarían el cambio que espera Salvador Nasralla hacer en la política nacional. El primer problema que tiene Honduras es que la gente es pobre, la gente no come salteado. Y para eso se necesita hacer un plan que no es difícil de hacer en la agricultura. La Secretaría de Agricultura y Ganadería se tiene que dividir en dos partes, la agricultura por un lado, la ganadería por otro lado. Y dentro de la agricultura se tiene que aprovechar las cuencas que tenemos nosotros y que alimentan los valles, como el Valle de Jamastrán. El Valle de Sula lo dejo un poco aparte porque ese precisa de la construcción de unas represas como el Tablón, Jicatuyo y Llanitos, que necesitan bastante tiempo para construirse. Pero ya tenemos, por ejemplo, Patuca 3, que es un proyecto que se puede utilizar para irrigar durante todo el año con técnicas extranjeras, porque en Honduras el problema que tenemos es que producimos alimentos solamente cuando llueve. Y el gobierno no tiene buenas políticas de entregar los subsidios a tiempo. Entonces, la gente necesita el dinero para sembrar. Honduras fue el granero de Centroamérica en los años 60 hasta el año 69. El capital para trabajar no lo ponía Honduras, lo ponían los salvadoreños. Entonces, a partir de 1969, Honduras deja de ser el granero de Centroamérica. Nuestro plan es alimentar, por ejemplo, no solo la parte que está en El Paraíso y en Olancho, en la zona de Patuca, del río Guayambre, pero también en las zonas altas del Valle de Sula. Hay lugares como San Antonio de Cortés, hay lugares como Jesús de Otoro, La Esperanza, donde no hay inundaciones y lo que se necesita es prestarle dinero a la gente para que pueda producir. Lamentablemente el 80% de los productores hondureños están en la central de riesgo. Entonces se necesita reformular eso para que el gobierno dé préstamos blandos para que la gente produzca. Cuando la gente produce, entonces hay trabajo y hay comida. Paralelamente tengo que hacer los caminos, asfaltar los caminos para que los productores desde los diferentes lugares puedan bajar sus alimentos. Yo he recorrido muchísimos mercados y me doy cuenta que las cosas en Honduras son traídas de Guatemala, pudiendo perfectamente producirse aquí. Es porque no ha existido una política gubernamental para la alimentación, para la seguridad alimentaria. En este momento Honduras es totalmente dependiente para poder subsistir de la comida. 9 de cada 10 libras de arroz vienen de Estados Unidos, 7 de cada 10 libras de maíz vienen de Estados Unidos, 5 de cada 10 libras de frijoles vienen de Nicaragua. O sea que si nos quieren matar de hambre, nos matan de hambre. Hay muchos productos también de segunda generación que se pueden producir en nuestro país. Yo tengo un equipo de expertos, esto no me lo estoy inventando yo, esto es la consecuencia de muchas horas de trabajo de mi equipo que está dedicado a la agricultura. También tengo otro equipo que está dedicado a la ganadería para poder producir
vamos a traer terneras preñadas, o vacas preñadas, perdón, para que produzcan carne. Honduras, por ejemplo, casi toda la carne de cerdo que nos comemos viene de los Estados Unidos, por diferentes razones. Las vacas hondureñas son vacas flacas, porque no pastan bien. Se necesita, según el microclima, traer la raza de animales bovinos para que puedan producir la leche y para que puedan producir también la carne. Entonces, en esas dos áreas, o sea, uno de mis ejes principales es que la gente logre trabajar en Honduras, porque cuando tú le das trabajo en esos lugares del interior, alrededor de los valles, todos los valles que tiene Honduras, no solamente el de Lulúa, abajo el de Patuca, sino que los otros valles que tiene nuestro país, como en el norte, donde está el Valle del Aguán, donde también se pueden hacer muchas cosas y aprovechar el agua que tenemos. Según nuestros cálculos, si Honduras logra, si yo llego a presidente, nosotros podremos producir alimentos para 80 millones de personas. O sea que podremos alimentar a nuestro país y además venderle a los demás países de Centroamérica. Y eso lo voy a hacer. Ese es un eje fundamental para mí porque mata a dos pájaros de un tiro. Hago que la gente se quede en Honduras produciendo en el campo, evito la migración y con eso reactivo la economía. Porque la agricultura en este momento solo representa el 36% de lo que se produce en Honduras y lo podemos elevar a mucho más. La política de seguridad alimentaria entonces también vendría aunada a esta iniciativa que usted tiene, pero ¿cómo llegar al pequeño productor, al que actualmente solo tiene una parcela de subsistencia? Esa gente es justamente la que vamos a apoyar. O sea, en todos estos valles que te estoy mencionando, es el pequeño productor el que va a ser beneficiado. Actualmente no lo benefician porque está en la central de riesgos. Entonces, hay maneras de proteger la inversión y que esta gente, este pequeño empresario, este pequeño productor, no pierda su dinero, porque muchos no se atreven a invertir, primero porque no les prestan y segundo porque lo poco que tienen no lo quieren arriesgar. Pero tienen que tener un comprador seguro. Hoy, por ejemplo, lo que sucede es que El Salvador y Guatemala vienen aquí y les dan dinero a nuestros productores, pero a los productores más grandes. Y esas producciones ya están pagadas y van a Nicaragua, van a El Salvador o van a Guatemala. Entonces, el apoyo mío no es para el gran productor, sino que es para el pequeño empresario de la agricultura, el pequeño agricultor, con algo que es fundamental y que no lo hemos implementado. Nosotros tenemos la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, la Universidad Nacional de Agricultura y tenemos otras 8 escuelas que producen gente experta en, por ejemplo, los fertilizantes, en los tiempos de riego, en los sistemas de riego, y toda esa gente no tiene trabajo. No tiene trabajo por culpa de la Secretaría de Agricultura. Revisando el personal de la Secretaría de Agricultura, hay muchos técnicos, pero están en Tegucigalpa. Y la mayoría no son técnicos en agricultura, son simplemente trabajos políticos, chambas políticas. Entonces la idea es que la gente vaya a dar servicio técnico a las diferentes comunidades, a esos productores para que puedan producir con tecnología, porque con tecnología y con buenos fertilizantes, y sabiendo en qué momento aplicar los fertilizantes y en qué tipo de tierra, podés lograr, por ejemplo, que un pequeño terreno que hoy te produce 10 libras de algo, te produzca 100 libras. Entonces, al aumentar la productividad, gana más este pequeño productor y hay otros que se interesan en meter su dinero en estas tierras fértiles que tiene Honduras, que como te digo, nos permiten darle de comer a 80 millones de personas. No lo hemos hecho porque no hemos tenido gente visionaria que ha buscado principalmente proteger gente o beneficiarse personalmente. ¿En qué plazo, para finalizar con este tema, se llegaría a estas 80,000 personas? 80 millones. 80 millones de 80 personas. millones de personas. Yo calculo que en unos 4 años, pero desde no trasciende su gobierno. No importa, porque yo no pretendo ser el héroe. Yo lo que pretendo es que empiece el proyecto. Desde el primer año yo puedo producir carne. Desde el primer año yo puedo producir verduras, hortalizas y las otras cosas de comer. Ahora, ya llegar a las grandes masas de producción, eso ya es otra cosa, pero primero le voy a quitar el hambre a la gente, que para mí es, en la vida, digamos, lo primero que uno quiere es comer.
después uno piensa en vestirse, después uno piensa en un techo. Entonces, ahí le vamos a dar también trabajo a mucha gente que actualmente emigra a las ciudades grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero como aquí no encuentra trabajo, entonces se va para los Estados Unidos. Con eso voy a disminuir notablemente la migración. Ahora toca un tema toral actualmente, que es la inmigración ilegal. Además de la generación de empleo, que es el principal punto de abordaje, que no se puede hacer tampoco solo desde el gobierno, sino que también se requiere de un consenso con la empresa privada para esa generación de empleos. ¿Cuál es la estrategia de Salvador para que esto trascienda también? Porque es un tema que impacta la seguridad nacional y también la separación de estas familias, porque quizás el padre sí logró alcanzar sus documentos y a quien retornan al país es al hijo, al sobrino, sí, al abuelo. Hay un problema social porque normalmente el que se va, el hombre que se va, hace otro hogar allá. Normalmente yo lo veo cuando viajo mucho a Estados Unidos, que el hondureño se casó con una salvadoreña o con una mexicana o guatemalteca, y acá queda abandonado el hogar y el hijo se dedica a cualquier cosa porque aquí no hay trabajo y no hay control y la madre tiene que trabajar para mantener a los hijos. Entonces, el aspecto de la inversión es algo que yo he estado trabajando durante estos 5 últimos años. Tengo muchos contactos con los que me reúno cada vez que voy a los Estados Unidos, que la gente piensa que yo voy al Departamento de Estado. A veces voy al Departamento de Estado, a veces voy al Congreso, pero yo me reúno con inversionistas. En Estados Unidos abunda el dinero, lo que más tienen es dinero. Yo conozco a los ricos de los Estados Unidos, que normalmente son las familias judías, y ellos están con una abundancia enorme de dinero que quieren invertir. Obviamente cualquiera que quiere invertir quiere ganar dinero, pero dentro de los límites de lo razonable. Y el problema que han tenido con Honduras es que los gobernantes hondureños, desde el presidente, pasando por el ministro de Agricultura, etcétera, etcétera, piden una coima. ¿Y yo qué gano con ese proyecto? Entonces, tengo que eliminar eso poniendo gente honesta en la cual yo confío. Entonces, es ese dinero que van a traer los empresarios extranjeros, también los empresarios nacionales. Lo que pasa es que el empresario nacional es un poco más conservador, pero con el dinero que ellos van a invertir en mi gobierno a partir del 2026, vamos a darle trabajo a la gente. Pero la mayor generación de empleo se da a través del pequeño empresario, del emprendedor. El emprendedor que le da trabajo a 3, 4 personas, que tiene una pupusería, que tiene una talabartería, que puede producir cosas de metal, etcétera. Esos que te dan a 3 o 4 son los pequeños, que se pueden prácticamente universalizar a través de nuestro territorio. Y ahí hay un montón de gente, aún más que la que se puede conseguir en una empresa donde llegan y te contratan 500 o te contratan 1000. Y paralelamente a esto está el cambio del programa de estudios, que no lo han querido cambiar, que lo vengo proponiendo desde que entré a política, para que la gente, en lugar de ir al colegio a graduarse de bachiller o de perito mercantil para no encontrar trabajo, o ir a la universidad a vegetar y graduarse de administrador cuando no va a encontrar trabajo, estudie oficios técnicos. Vamos a reactivar el INFOP y vamos a crear también otras escuelas que se pueden crear, porque el INFOP es una entidad del Estado, pero se pueden crear en la medida que los empresarios que traigan dinero a Honduras necesiten especialidades, torneros, electricistas, fontaneros, etcétera. Vamos a crear otras escuelas privadas, vamos a permitir que se creen otras escuelas privadas para que la gente se especialice desde que tiene 15, 16, 17 años para poder alimentar la gran cantidad de empresas que yo voy a hacer que se instalen en Honduras. El gobierno no es un generador de empleo. El gobierno, en la tradición de Honduras, es un nido donde se meten un montón de personas que no tienen capacidades y que simplemente están ahí recibiendo un sueldo del dinero de los impuestos que al pueblo le servirían para comer. ¿Y cómo hará sostenible en el tiempo que estas microempresas, que fundamentalmente usted nos dice que serían ejes transversales de esta política económica, se mantengan? Porque actualmente las empresas, sobre todo las pequeñas, tienen una vida de un año. Pero porque ya estudié cuál es la razón por la cual fracasan. Fracasan porque el gobierno
las detiene. El gobierno les exige permiso de operación. El otro permiso de ambiente, que me da risa porque el actual gobierno se jacta de no haber dado ningún permiso de operación. Eso es una cosa de pensamiento obtuso. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el que quiera armar una empresita y darle trabajo a 3 o 4 personas, que la arme. El primer año que trabaje, que utilice el capital semilla que tiene, hay gente que tiene guardados 30.000, 40.000 lempiras, que los utilice para empezar su emprendimiento. Cuando el emprendimiento empieza a producir dinero, entonces le exijo, después de un año, que saque su permiso de operación y que saque su permiso ambiental. Entonces, esa es una política sostenible que, en vista de la burocracia que voy a eliminar, en la medida que vaya eliminando esa burocracia, después va a ser muy fácil sacar un permiso de operación, especialmente cuando no tenés cuello, cuando sos un pequeño emprendedor. También usted se refiere actualmente a la administración Zelaya, de la que usted formó parte en determinado momento como designado presidencial. Haciendo retrospectiva sobre el cargo de designado de Salvador Nasralla, ¿qué lecciones le dejó y cuáles fueron sus principales aportes durante este tiempo? Me di cuenta que está todo el poder y el dinero concentrado en una sola persona, que es el presidente de la República. Entonces, por eso propongo, y voy a hacer en mi gobierno, un gobierno descentralizado, en donde los alcaldes de cada uno de los municipios va a tener un presupuesto por adelantado para poder ejecutar las obras previamente discutidas con el Poder Ejecutivo, para que los alcaldes sean como pequeños presidentes en los diferentes municipios y puedan actuar para hacer a menor costo las obras que se ocupan, porque la experiencia que me dejó ser designado es que a través de la Presidencia de la República las cosas cuestan 10 o 20 veces más caras. De hecho, yo lo comprobé porque solo me dieron presupuesto durante un año y de ese pequeño presupuesto yo logré arreglar escuelas, y cuando hablo de arreglar me refiero a ponerles electricidad, puertas, ventanas, agua potable, mejorar el alcantarillado y además meter un sistema que se llama Image Learning, que le permite a los estudiantes a través de internet poderse instruir y conocer el mundo. Y me costó 250.000 o 300.000 lempiras cada escuela. En cambio, y ahí están los datos en mi informe, en cambio lo mismo y quizá menos hecho por el gobierno, a raíz de los dineros que hay que ir pagando, porque lo hace el gobierno, cada escuela cuesta arreglarla como 6 millones de lempiras, o sea, unas 20 veces o 30 veces más caras. Entonces me queda la experiencia de que hay coimas y hay que eliminar esas coimas. Lo mismo en el caso de los empresarios, por ejemplo, que vinieron aquí, quisieron hablar con Xiomara, quisieron hablar con Mel, no pudieron hablar con ninguno, tuvieron que hablar con funcionarios, viceministros o funcionarios de tercera categoría, y esos funcionarios solamente los recibían, ¿qué es lo que quiere hacer? Este es el proyecto, y no les contestan, porque la costumbre en Honduras, la corrupción es esperar que pasen unos 3, 4 meses hasta que el empresario que quiere invertir en Honduras les dice, bueno, y yo les dejé esto, bueno, no hemos tenido tiempo de elevarlo para arriba. Entonces aparece un corrupto y dice, mire, yo puedo moverle esto, en una semana se lo muevo, pero necesito que me adelante, no sé, $20,000, $30,000. Entonces el empresario internacional que está acostumbrado a meter dinero en varios países dice, no, yo con corruptos no. Entonces prefiere irse a otro lado. Entonces eso lo viví. Entonces, la experiencia que me queda es que el Poder Ejecutivo está corrupto y para eso hay que eliminar a los corruptos y poner gente temerosa de Dios, porque yo soy temeroso de Dios. Yo nací en un hogar evangélico, yo he sido incluso monaguillo cuando estuve en un colegio católico y siempre leí la Biblia y siempre le doy gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado a mí y a mi familia. Entonces, el eliminar la corrupción, que por eso fue que entré siendo liberal y formé el Partido Anticorrupción, es fundamental y esa es la experiencia que saco de esos 2 años que estuve ahí, un año con presupuesto y otro año sin presupuesto. Y de llegar a ser presidente en ese primer año, digamos, de Salvador Nasralla, ¿cuáles serían las iniciativas contundentes que haría para acabar con esta corrupción que se ha establecido en el sistema estatal? Lo primero,
no sé si ustedes saben, pero quien pidió la CICI, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, fui yo. Entonces, yo quiero tener una CICI desde el principio de mi gobierno, para que nos audite a nosotros, para que me mire a mí y mire a los que me están rodeando y se den cuenta que no estamos robando. ¿Y cuáles son las reformas a nivel jurídico que se requieren para que se establezca la CICI? Porque actualmente estamos en una negociación que ya se extiende casi al periodo del actual gobierno. No se necesita hacer ninguna cosa jurídica. Eso es simplemente voluntad de la máxima autoridad, que es el presidente de la República. Si el presidente de la República está de acuerdo, vamos para adelante. Eso no lo han querido firmar porque hemos tenido presidentes del Congreso, presidentes de la República, presidentes del Poder Judicial corruptos. Entonces ellos tienen cola. En el caso mío no llevo cola. Ahora, puede ser que la gente que se me cuele tenga cola. Entonces yo quiero que se la corten inmediatamente que lleguemos al gobierno, en los primeros días del gobierno. Yo soy una persona decente y voy a tener la autoridad moral para poder denunciar a un corrupto. Ninguno de los presidentes de los últimos 20 años tiene esa autoridad moral que tengo yo. El último quizá fue Ricardo Maduro, pero a partir de Maduro hemos tenido narcotraficantes, delincuentes, personas que pertenecen al crimen organizado. Entonces cuando la cabeza es limpia, los de abajo se cuidan, pero cuando la cabeza es sucia y los de abajo se dan cuenta que el de arriba tiene cola que le pisen, entonces también hacen prácticas corruptas. ¿Y cómo lograr que esa política que usted impulsaría desde el Ejecutivo también tenga continuidad en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y los demás entes encargados de impartir justicia en el país? Mira, el Ministerio Público, el fiscal, va a terminar en el 2028, al segundo año de mi gobierno. La Corte termina en el 2030, pero la gente corrupta que está metida en estas entidades se va saliendo solita, porque ya no puede hacer negocio. Entonces de alguna manera se van retirando, y además uno puede influir en el nombramiento de personas honestas, como jueces, como fiscales, para que vayan engrosando el sistema judicial en favor del pueblo. O sea, porque en favor del pueblo es evitar que roben. Porque aquí hay una costumbre entre los tres partidos que no se hacen nada entre ellos, porque se perdonan los pecados entre ellos. Entonces, si yo te ataco por acá. Y por eso son las negociaciones, y que no hay voluntad política. ¿Se acabarán esas negociaciones en el gobierno de Salvador? Se tienen que acabar, porque yo no tengo nada que temer. O sea, si yo digo, esa persona muy famosa es corrupta, pues la gente me va a creer. La gente a mí me cree, porque sabe que yo he sido una persona totalmente anticorrupción. La palabra anticorrupción, quien la metió en Honduras fui yo, y el que fundó un partido liberal anticorrupción fui yo, y el que pidió la CICI el 25 de mayo de 2015 fui yo. Entonces la gente sabe que yo he andado con eso. Juan Orlando Hernández metió la Maxi para no aceptar la CICI, porque la CICI se lo hubiera llevado por encuentro a él, y la Maxi solo se pudo llevar de encuentro al presidente del Congreso y a muchos diputados. Y hablando de la fundación de los dos partidos políticos que usted realizó en el país, y además de su adhesión a Libre, ahora al Partido Liberal, ¿cree que esto ha restado credibilidad en la propuesta política de Salvador, o es parte del proceso de evolución como candidato? No se hizo por un proceso de evolución. Yo soy liberal, pero no estuve de acuerdo con la corrupción que había en el sistema, tanto en el Partido Liberal como en el Partido Nacional. Por eso fundé un partido con las mismas ideas liberales, con el mismo estatuto, con los mismos principios de los liberales. Y le pusimos Partido Anticorrupción, tratando de atraer, como lo logramos, a los liberales anticorrupción. Después, Juan Orlando Hernández, al ver que yo le gané las elecciones de 2013 y al ver que le iba a ganar las del 2017, decidió quitarme, a través de los cachiros, el partido anticorrupción. Al estar solo yo, aparece Mel Zelaya, a quien conozco porque cuando fui gerente de la embotelladora durante 6 años, él era primo de mi proveedor de gas carbónico y era además jalador de cajas en sus camiones para Olancho. Aparece él y me ofrece la candidatura, pero no porque yo sea comunista o tenga las ideas de él. O sea, mi adhesión no fue a Libre, sino que fue una alianza por el interés de evitar que un delincuente, Juan Orlando Hernández, hiciera la violación a la Constitución
que la hizo al final, que era reelegirse. Juan Orlando Hernández logró violar la Constitución y se reeligió con fraude contra mí. Pero la alianza con el Partido Libre no fue una alianza ideológica, fue una alianza por necesidad de sacar a un delincuente que ya se sabía que era narcotraficante. Y luego, en 2021, ante la imposibilidad de tener quien me defendiera los votos en las mesas, porque solo tienen derecho a que le defiendan los votos en las mesas la gente del Partido Liberal, Nacional y Libre. Yo como PSH, que también fundamos ese partido con mi esposa, no tenía derecho a quien me defendiera los votos y tampoco tengo derecho a tener representante en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ante esa realidad y ante la seguridad de que me volverían a ganar, como cuando participé solo en 2013, decidimos hacer una alianza para atender el clamor general que había en 2021, ese fuera Jo. Todo el mundo quería sacar a Jo, porque Jo amenazaba con quedarse 50 años. Y otra vez realizamos una alianza no ideológica, sino por la necesidad de país de sacar a un delincuente. Pero yo no soy comunista ni tengo ningún acercamiento con las ideas de Xiomara o de Mel Zelaya. ¿Fueron estas diferencias políticas los que lo llevaron a renunciar a su cargo de designado? No, lo que me llevó a renunciar al cargo de designado fue que Mel Zelaya y Xiomara Castro firmaron de puño y letra conmigo un documento por el cual ella y yo íbamos a gobernar juntos en la misma oficina. Yo iba a nombrar con ella los diferentes titulares de agricultura, de economía, desarrollo económico, etcétera. Y él no me cumplió absolutamente nada de eso. Él alega que me cumplió con el presidente del Congreso, pero cuando yo le propuse que presidente del Congreso fuera Maribel Espinosa, me dijo, mira, para elegir al presidente vos lo proponés, pero los votos los pongo yo. Mis 50 votos del Partido Libre, si vos pones a Maribel Espinosa, no votan por ella. Entonces perdés la propuesta que hiciste de poner a Redondo. Entonces, él realmente no me cumplió, no cumplió la deuda política. O sea, yo no he recibido ni un 5 por la alianza de 2017 y ni un 5 por la alianza de 2021, a pesar de que hay documentos escritos que reclaman eso. Entonces, yo me salgo porque como profesional mi función no es estar arreglando escuelitas con un presupuesto miserable. La función mía es dirigir, conducir a un país. Y yo pretendía hacerlo con la señora Xiomara, pero su marido y los comunistas que la rodean no me dejaron. Hay quienes consideran que Salvador quizá hubiese llegado a la presidencia si su alianza hubiese sido en primera instancia con el Partido Liberal y no con Libre. ¿Sí? ¿Qué considera usted a esta altura que ya volvió al Partido Liberal? Precisamente con Luis Zelaya se habló, yo hablé con Luis Zelaya en 2017, cuando recién él asume como presidente. Él ganó las elecciones primarias el 14 de marzo de 2017 y 14 días después, en la noche en San Pedro, con uno de los empresarios que lo financiaba a él, nos reunimos el 28 de marzo, un día que Honduras jugó contra Costa Rica en San Pedro Sula, y nos reunimos y se le dijo a él que era políticamente muy nuevo y que para que el Partido Liberal ganara le convenía hacer una alianza conmigo. Infortunadamente él, ahí aparece Juan Orlando Hernández y le pone un asesor costarricense, creo que de apellido Barrantes, y este asesor, con instrucciones de Juan Orlando Hernández, le vende la idea de que él ganaba solo las elecciones de 2017. Entonces Luis no aceptó. Bueno, sacó 400,000 votos en las elecciones generales y gané yo. Le gané y después viene todo el fraude que hizo Juan Orlando Hernández para quedarse en el poder. Entonces, después en 2018, yo tuve reuniones con Luis prácticamente todos los días. Estaba el diálogo en el que no quiso participar Mel Zelaya, el 2019, 2020 durante la pandemia, todo eso, reuniones, por lo menos 2 reuniones mensuales con Luis. Entonces, aparece incluso Maribel Espinosa, se pelea Maribel con Luis porque Maribel quería que Luis cediera la candidatura a mí, y por eso Maribel se va al Partido Salvador de Honduras, donde yo le doy un espacio. Y Luis nunca quiso aceptar firmar un documento
que los que lo financiaban a su campaña le pidieron: firme un documento que usted al ganar las internas va a ceder la cabeza a Salvador Narrala. Pero él dijo: mi palabra vale más, y no quiso firmar. Entonces, incluso hay por ahí un cuento de tipo fábula que dice que le ofrecieron a él 15 millones de lempiras, lo cual es totalmente falso. Eso, le ofrecieron más dinero para su campaña. Eso fue lo que le ofrecieron los empresarios que querían rescatar a Honduras para eso que tú propones, que era hacer una alianza natural entre el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras. Esa es exactamente la realidad. A esta altura, y siendo contundente, ¿se arrepiente de haberse aliado a Libre? No, porque si yo no me hubiera aliado al Partido Libre, en este momento estaría gobernando per secula seculorum un narcotraficante que hoy está preso por 45 años en los Estados Unidos. Las decisiones se toman según el momento que hay que tomarlas. Y yo en ese momento tomé una decisión de la cual no me arrepiento, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, quería sacar a Juan Orlando Hernández, y la prueba está que sacamos 1.700.000 votos, de los cuales 1.2 fueron personas que creyeron en mí. ¿Me explico? Y haciendo retrospectiva también de este tiempo en el que usted formó parte de la actual administración en gobierno, ¿cuál sería el proyecto o los proyectos que impulsa a Xiomara Castro que usted le daría continuidad de llegar a la presidencia? Algo bueno debe haber. Bueno, creo que van a empezar a construir la represa El Tablón. Un poco tarde, porque me acuerdo que en el primer año, 2022, fueron allá y pusieron una piedra. Pero ¿por qué no lo empezaron? O sea, lo van a empezar ahorita, el otro año, creo que no, o a finales de este año, creo que en octubre, noviembre, muy tarde. Están empezando tarde, pero ese es un proyecto que se le dará continuidad. Ahora, el proyecto de cambio en el sistema educacional, el proyecto de seguridad que yo pretendo, que yo tengo gente de mi equipo de seguridad ya trabajando con el equipo de seguridad de Nayib Bukele, porque no es lo que uno mira en tele, sino que es una política, es una profesión hoy en día, la seguridad. Entonces, hay gente nuestra que sabe de seguridad, que sabe cómo va a implementar para resolver el problema de inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. En materia de seguridad, muchos de los candidatos hablan sobre esta, podríamos decir, fórmula mágica de Bukele. Pero dentro también de la misma hay alguno que otro problema, sobre todo en los derechos humanos, que es uno de los temas que se ha cuestionado a nivel no solo de El Salvador, sino a nivel internacional. ¿Cómo implementar esta política de seguridad de manera que sea ajustada a las necesidades y a la realidad que vive nuestro país? Por eso te digo que no es como lo miran en televisión. O sea, esto es una ciencia. Lo que se implementó en El Salvador es una ciencia. Y hay expertos que estudiaron cómo arreglar el problema, que no es exactamente la misma fórmula de El Salvador que la fórmula para Honduras. Entonces, mucho político te dice: yo voy a hacer el cambio, yo soy el cambio, pero no sabes cómo lo vas a hacer, porque no entendés. O sea, cualquier otro candidato que no sepa números, por ejemplo, no me puede resolver el problema de agronomía, de seguridad alimentaria. Yo sí domino los temas. Yo soy un ingeniero civil, estoy en el SICH, soy el número 789 de la historia de los ingenieros de Honduras. Yo sé lo que vale una carretera, por ejemplo, me salgo un poco del tema. Aquí el kilómetro de 2 carriles lo cobran a $4 millones de concreto hidráulico. En El Salvador, de 4 carriles vale $375,000, o sea, 10 veces menos. Y nadie reclama. Pero, ¿qué es lo que replicaría Salvador de esta estrategia? O sea, porque hablamos de cárceles donde se combinan a las diferentes estructuras criminales de maras y pandillas, hablamos de algunas redadas que se realizan en los barrios más peligrosos del Salvador y demás. ¿Cuáles son esas políticas del Salvador que son aplicables en nuestro país o en qué se diferencia la propuesta de Narrala? Tendría que ser yo un experto en seguridad. Yo en este momento tengo puesto esto en manos de los expertos salvadoreños que lo hicieron en El Salvador y en los expertos hondureños que estudiaron seguridad. Yo no te puedo decir exactamente cómo es, pero el plan consulta, dependiendo del grado de delincuencia, también la recuperación de esas personas para volverlas a insertar en la sociedad después de cierto tiempo de pagar pecados
por las cosas que están haciendo, porque muchos de los que están metidos ahí son personas que llegaron ahí por culpa de la situación, y no son personas que han cometido delitos como matar y eso. Entonces es un plan, yo te estoy hablando en términos muy generales, así como me atrevo a hablarte con convicción de lo que tiene que ver con números, con agronomía, con ingeniería, con economía, porque son temas que yo domino. En el caso de la seguridad yo tengo un plan de expertos que está haciendo ese trabajo. ¿Cómo se va a resolver el problema? Hay un plan que se va a presentar y que se va a hacer. Le pido a la gente que comprenda que la ventaja que yo tengo es que la mano de obra del narcotráfico, no sé si ustedes sabían, son las maras. La mano de obra, los que transitan con la droga a través de Honduras. Y los presidentes actual y anterior eran los líderes del narcotráfico. Entonces no podían ellos actuar en forma imparcial. En el caso mío sí, porque yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, ni con el crimen organizado. Y como bien decíamos al inicio del podcast, pues también tenemos algunas preguntas que nos han remitido a través de las redes sociales de Tu Nota y vamos a plantearle algunas de ellas. En esta primera etapa nos preguntan cuál sería la estrategia de Salvador para revolucionar el sistema de seguridad social, hablando de salud. Tengo un experto que es el designado presidencial, doctor Marco Tulio Medina. Él no es un doctor normal, es una celebridad reconocida internacionalmente, ha recibido premios internacionales. Él tiene el plan que hemos llamado la cuarta reforma de salud. Las otras tres las hicieron los liberales, y esa cuarta reforma incluye la habilitación de los sésamos y de los César y de los centros de salud en los diferentes municipios del país, para que toda la gente con medicinas del gobierno, con doctores pagados por el gobierno, con enfermeras pagadas por el gobierno, tenga acceso a la medicina. Y no solamente ese 16% de la población que tiene acceso al seguro social, que es una vergüenza. Y eso también es parte de la reforma, como arreglar el seguro social para que tengan acceso todas las personas al seguro social, porque ahorita mucha gente dice, yo pago seguro social y no puedo ir porque hay que hacer cola y no me atienden porque pierdo el día. Todo eso lo sé arreglar porque tengo un experto en eso. Y el doctor Medina no está solo, está rodeado por médicos responsables, honestos, que saben cómo resolver ese problema para que la gente tenga acceso a la salud, que es otro de los ejes transversales nuestros, fundamental para el gobierno que vamos a tener a partir de 2026. ¿Y cree que su imagen como figura mediática nos consulta aún impacta de manera significativa en su propuesta política y liderazgo, o considera que ya Salvador ha evolucionado a una figura más institucional? Pues yo lo que veo son las encuestas. En las encuestas dentro del Partido Liberal, por ejemplo, la peor de las encuestas me da 60 puntos a mí contra 20 del que me sigue. Y 15 del tercer lugar y 5 del cuarto lugar. Entonces, creo que esos datos son los que contestan la pregunta de él, porque yo sigo siendo una persona, sobre todo con credibilidad. La gente sabe que yo, cuando hablo, tengo el conocimiento sobre lo cual hablo. Y yo agradezco eso, y es el fruto de una carrera de 48 años saliendo todos los días en la televisión. Y aquí nos consulta un joven, ¿regresaría el empleo por hora durante su gobierno? Sí, por supuesto. Si ahorita, por ejemplo, con estas tremendas redadas en los Estados Unidos y el regreso de un montón de gente al país, se ocupa a meter el empleo por hora urgente. Es más, ya el Congreso, que no se reúne nunca, por culpa de Mel Zelaya, que es el que maneja ese Congreso, tendría que inmediatamente aprobar el empleo por hora, independientemente de las demás cosas, porque esa gente que viene, por lo menos que pueda trabajar unas 4 horas para poderse ganar la comidita. Esa medida que acaba de anunciar Xiomara, que les va a dar 25,000 lempiras a cada persona que venga para que haga un emprendimiento. Eso no es una medida sostenible. Primero, porque el país no tiene dinero. Y segundo, porque esas personas están metidas en un ambiente donde no van a poder vender. Entonces, tienen que tener mucho cuidado la persona que le dicta las cosas que lee Xiomara, porque estas son cosas en las que hay que tener un conocimiento. Infortunadamente, a mí cuando me dan algo, mi grupo, digo, no, esto está mal, o no, esto no es así,
Porque la gente lo puede hacer con muy buenas intenciones. En el caso de ella, se lo hacen con el enfoque ideológico para hacerle creer al mundo que Venezuela es nuestro amor, cuando es realmente nuestro enemigo, el enemigo de 9.9 millones de personas que estamos en contra de este régimen. Bueno, para cerrar, usted dijo algo. Le dictan a Xiomara. ¿Usted considera que la presidenta entonces no toma decisiones como cabeza del Estado, sino que todo se lo Toma decisiones como cabeza del Estado, como por ejemplo para poner a una amiga en el Ministerio de Salud o para poner a una amiga en la Corte Suprema de Justicia, pero yo hablo de las decisiones que tienen influencia en la comida de la gente, como esta, por ejemplo, de haber denunciado el tratado de extradición, que el 27 de febrero ya quedamos nosotros sin extradición, y la medida que anunció de que les va a ir a tocar la base de Palmerola, cuando son los dueños de la llave que nos da de comer, los Estados Unidos. Entonces, en esos casos, digamos, ella no entiende la consecuencia. Entonces le dicen, diga esto, pero ella no sabe la consecuencia. Entonces él lo dice inocentemente y después le dice, mira, si nosotros nos peleamos con Estados Unidos, no nos va a llegar maíz, no nos va a llegar arroz. Y si, como propuso el otro día Ron DeSantis, gobernador de Florida, que solamente la gente que tenga papeles puede mandar remesas, entonces van a empezar a llegar menos remesas. Aunque la gente se las arregle para mandar el pisto a través de alguien que tenga documentos, entonces ella no sabe. Y no tiene por qué saber, ella no terminó la secundaria cuando salió embarazada en el María y se tuvo que pasar al San José del Carmen. Pero los que le rodean, la desventaja de ella es que cualquiera le dice una cosa y ella no sabe si eso que le están diciendo es correcto o no. Si yo le digo, ella mira un presupuesto, sale $4 millones, el kilómetro de carretera de concreto de 2 carriles, y ella se queda colgada porque no sabe que eso en El Salvador de 4 carriles vale 10 veces menos. Y como designado usted no pudo hacer esa voz para orientarla. No me dejaron acercarme a ella. Yo no hablé con Xiomara nunca durante los 2 años que estuve, nunca, porque todo era controlado por Mel Zelaya y por Rixi Moncada, que me considera su enemigo porque yo tengo más conocimiento que ella. Bueno, como abogado no, ella es abogada, ¿no? Pero en el aspecto de gobernar y tomar decisiones económicas y de cómo quitarle el hambre a la gente, el que sabe soy yo. Y por eso se hizo un acuerdo que ellos irrespetaron. Ella también, porque Rixi fue la que redactó el acuerdo. No, le agradezco mucho por su tiempo y por haber sido preciso y contundente con sus respuestas, y a usted le invitamos a continuar en sintonía de Tu Nota Podcast para que pueda ejercer un voto informado el próximo 9 de marzo.